Hola, bueno, antes que nada pedir disculpas porque en el video anterior llamaron por teléfono, entonces me entretuve ahí y ya cuando terminé de hablar era muy tarde, entonces ya tenía sueño y ya no tenía ganas de explicar nada más sobre ese tema y lo corté para no perder todo lo que había grabado en ese video, pero sin embargo ya había hablado todo lo que se necesitaba acerca de la inserción de tablas y de la creación de tablas, entonces realmente no había que meter más información ahí y demás y simplemente lo corté para avisar que ya no tenía que hablar nada más. No piensen que se cortó información ahí, simplemente ya con eso bastaba. Ahora vamos a formalizar el concepto de tabla con el concepto de entidad. Si hemos visto cuando utilizábamos este diagrama, cada vez que insertamos algo o simplemente movemos el mouse acá, vemos que dice entidad. Cuando le agregamos acá, lo que dice es que es una entidad. Sabemos que esto lo hemos convertido en tablas, pero realmente son entidades, ¿verdad? Esto realmente el rol que juegan son las entidades. Estas tres entidades y estas son dos relaciones, ¿verdad? Entonces esta entidad se relaciona con esta otra a través de esta relación. Y esta también. Vamos a conversar acerca de una serie de temas relacionados con las entidades para que esto quede bastante claro. En primer lugar tenemos el término conjunto. Un conjunto tiene una serie de características. Por ejemplo, no tiene orden. Los conjuntos en un concepto matemático son estructuras de datos que no tienen ningún orden específico. Para ello necesitan una relación de orden y también puede ser una relación de equivalencia. Un conjunto puede tener o no puede tener elementos. Vamos a ver un ejemplo de cómo se representa esto. Suponga que tenemos un conjunto C con colores. Acá vamos a poner por ejemplo rojo, verde, azul y tenemos otro conjunto y este conjunto no tiene nada. Entonces a este conjunto lo podemos representar de la siguiente forma. Este es un conjunto vacío y este es el símbolo, un círculo con una línea de esta forma en diagonal. Ahora, con respecto a la cantidad de elementos que tiene un conjunto, a eso se le llama la cardinalidad. Diremos que la cardinalidad de C es igual a 3 porque tiene 3 elementos y la cardinalidad de H es igual a 0 porque no tiene ningún elemento, ¿verdad? Por otra parte, estos conjuntos no tienen ningún orden. Por ejemplo, es lo mismo que yo coloque eso a que yo coloque este conjunto con el rojo después o antes, ¿verdad? Y es lo mismo esto que poner el azul de primero, ¿verdad? No tienen ningún orden. Entonces, para establecer el orden, simplemente podríamos decir que en esta posición es como están estos números acomodados. Para poder decir eso, podríamos agregar unos subíndices. Acá tenemos el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Y ya con eso. Pero matemáticamente hablando, hace falta mucho más. No solo colocar estos subíndices, sino tenemos que establecer formalmente una relación de orden. Eso es un tema que se puede buscar en Google para que puedan ver más o menos qué es una relación de orden y por qué los conjuntos están ordenados, etcétera. Hay conjuntos finitos. El conjunto finito es, por ejemplo, este tiene un número limitado de elementos. Y también hay conjuntos infinitos. Por ejemplo, el conjunto de los números naturales tiene muchísimos elementos. Vamos a ver, tiene los elementos desde cero hasta, y ahí sigue hasta n, por ejemplo. Podría decirse que esta n representa el número más grande que no sabemos cuál es porque está hasta el infinito. Decimos que la cardinalidad de este conjunto es igual a infinito porque y este es el símbolo de infinito. Son elementos que nunca vamos a poder meterlos todos y representarlos todos. Luego hay un concepto que muchas personas lo confunden y es que hay conjuntos que son infinitos y son más grandes un infinito que otro infinito. Así podríamos decir que el infinito uno es mayor
al infinito 2. ¿Cómo es esto posible? Bueno, por ejemplo, el conjunto de los números naturales son todos los números positivos, ¿verdad? Pero existe otro conjunto, por ejemplo, el de los números enteros, que son los números negativos, que por ejemplo empieza en menos infinito, por decirlo de alguna forma, y después continúa ahí y viene menos 3, menos 2, menos 1, y después incluye el 0 y todos los números hasta el infinito positivos, ¿verdad? Y sigue ahí hasta llega hasta el infinito. Ahora, ¿cuál conjunto es más grande, este o este? Es más grande este conjunto, porque este conjunto contiene todos los números hasta el infinito, o sea, esto mismo, y además contiene del 0 para atrás. Sin embargo, ¿cuántos números existen acá? Infinitos, y aquí también. Pero sabemos que el infinito más grande es este que aparece acá, y este infinito más pequeño. Estos son conjuntos infinitos numerables. Existe un conjunto que no es numerable, y vamos a explicar qué es numerable. El conjunto de los números reales contiene a este conjunto y por lo tanto contiene a este conjunto. Y también contiene todos los números racionales e irracionales. Este es el conjunto de los números reales. ¿Por qué decimos que este conjunto no se puede numerar? Porque, por ejemplo, entre el menos 3 y el menos 2 no hay ningún número aquí. O sea, después del menos 3 sabemos que inmediatamente sigue el menos 2. Entonces, entre estos dos números no hay nada en el centro. Entonces, esto está perfectamente numerado. Asimismo, entre el menos 2 y el menos 1 no hay nada. Entre el menos 1 y el 0 no hay ningún otro número. Y así podemos numerarlos, ¿verdad? Entonces, decimos que el conjunto es numerable. Aquí también, entre el 0 y el 1 no hay nada. Pero en el caso de los conjuntos reales, veamos qué pasa. Por ejemplo, entre el 0 y el 1, ¿cuál número está? El 0.5, digamos, 0.5 y colocamos una coma. Ahora, entre el 0.5 y el 1 podemos encontrar, por ejemplo, el 0.7, y entre el 0.7 y el 0.1 podemos encontrar el 0.8 y así sucesivamente. Aún entre estos números también en el centro hay varios números. Por ejemplo, acá está el 0. Vamos a ver. Más bien entre estos números, digamos que tenemos el 0.05, ¿verdad? Acá este número 0.05 está entre 0 y 0.5. Asimismo podemos encontrar otro número más acá, que es el 0.005. Y así yo puedo sacar infinitos números entre este y este, entre este y este, entre estos dos. Puedo seguir sacando infinitos y nunca los voy a poder numerar a todos como acá, que entre estos dos no hay nada. Entonces de menos 2 sigo menos 1. Pero de 0 yo no puedo pasar a 1 porque hay infinitos números entre 0 y 1. Eso es lo que llamamos la cardinalidad de un conjunto, y también esto que estamos llamando es la diferencia entre un conjunto numerable y otro conjunto no numerable. Ahora, en cuanto a las operaciones de conjuntos, existen cosas bastante interesantes. Las operaciones entre conjuntos suelen ser binarias. Para mayor claridad, vamos a hablar de una operación. Digamos que tenemos A más B. Esa es una operación conocida, una operación de suma. Si yo quiero sumar, hacer algo así, normalmente no se hace así. Lo que se hace es sumar primero A más B y luego el resultado es lo que se va a sumar con C. Ahora, si yo quiero sumar esto con D, no puedo poner simplemente más D, sino que tengo que realizar primero esta suma que está aquí y luego esto lo voy a sumar con D. Entonces lo que pasa es que las operaciones se tienen que hacer de dos en dos. Sumo primero estos dos, y después el resultado lo sumo con este otro, y entonces todo este resultado lo sumo con este otro. Estos se llaman operaciones binarias, y otro nombre que pueden recibir son relaciones binarias, ¿verdad? Entonces en las bases de datos también suele ser así. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy claro. Colocamos otra entidad. En este momento no voy a entrar en detalles, pero supongamos que nosotros queremos establecer una relación entre la persona y el cliente, y también entre esto.
Entonces se hace esto. Esta relación que está acá ahora es una relación ternaria porque tiene tres elementos y normalmente esto no se desea que se tenga en un modelo de bases de datos. Lo que se desea, por ejemplo, es que si necesitamos establecer una relación entre lo hagamos de forma binaria, dividiéndolo de dos en dos. Más adelante vamos a ver esto, pero normalmente usted lo que va a ver es una entidad aquí y otra entidad acá y una relación que los une. Y si yo necesito establecer otra relación, entonces pongo una relación y meto esta entidad con esa relación y hago otra y meto esta entidad con la otra relación de forma binaria, o sea, de dos en dos, siempre trabajando de dos en dos. Vamos a seguir con el tema. Así que hemos aclarado el asunto de los conjuntos. Ahora vamos a hablar de entidad y conjunto de entidades. Una entidad es solo una, ¿verdad? Pero ¿una qué? ¿A qué nos referimos con una entidad? Una entidad hace referencia a esta estructura de arriba. Esta estructura es una entidad. Estas filas no tienen nada que ver acá. Entonces, vean, una entidad es esto que aparece acá. La cédula, el nombre, la fecha y cada uno de estos es una extensión del conjunto de entidades. ¿Y cuál es el conjunto de entidades? Todo esto que está acá. Entonces voy a repetirlo nuevamente. Esta fila que aparece acá es la entidad. Estos elementos que aparecen acá es el conjunto de entidades. Y cada fila, cada elemento del conjunto de entidades es una extensión del conjunto de entidades. Vamos a representar esto de alguna forma. ¿A dónde puede ser? Vamos a ver la base de datos. Nosotros tenemos una base de datos acá de banco. Entonces cuando la abro me aparecen tres tablas. Esto que se ve acá son las entidades. La entidad cliente, la entidad empleado, la entidad persona. Esa es una entidad. Si relacionásemos esto con un lenguaje de programación, una entidad sería una clase. Entonces tendremos una clase persona, tendremos otra clase cliente y otra clase empleado. Y la clase tiene atributos, por supuesto. Tenemos un número de cédula, por ejemplo, tenemos un nombre y tenemos, ¿qué más es lo que tienen esta jugada? Vamos a ver el diagrama, entidad de relación, tiene el nombre, fecha de nacimiento, podemos ponerle un date, fecha, nacimiento. Esto que se ve acá es una entidad persona, así como la hemos definido nosotros. Ahora, ¿qué sería un conjunto de entidades? Un conjunto de entidades serían todas las instancias de esta clase, tomándolas todas en cuenta. Por ejemplo, tenemos solamente tres instancias. Persona X igual a new persona. Persona Y igual a new persona. Persona Z igual a new persona. Entonces, esta lista de personas es el conjunto de entidades. Es el conjunto de entidades de la entidad persona. Y cada una de ellas es la extensión del conjunto de entidades. Vamos a ver un ejemplo más extenso. Por ejemplo, en esta clase que es una base de datos, en esta clase de representación, tenemos, por ejemplo, acá el número de cédula, el lugar, el código del lugar donde vive, el sexo, uno para hombre y dos para mujer. Luego, en este caso tenemos la fecha de vencimiento de la cédula, el número de la junta, el nombre de la persona, el apellido 1 y el apellido 2. Todo este conjunto de elementos, toda esta lista de personas que aparecen acá, conforman el conjunto de entidades. Y la entidad pues será una estructura que tenga eso, cédula y todo lo que acabo de decir, sería pero la estructura de la tabla. Es decir, lo que creamos nosotros hace unos videos atrás. La creación de la tabla es la entidad y la inserción de datos es el conjunto de entidades y cada uno es la extensión del conjunto de entidades. Una extensión del conjunto de entidades es un elemento individual, como decir una instancia de una clase. Eso es lo que significa, ¿verdad? Vamos a ver a dónde quedó lo que estábamos hablando. Ahí está la extensión. Y por último, lo que habría que explicar es lo de los conjuntos disjuntos. ¿Qué son los conjuntos disjuntos? Son los conjuntos que no comparten nada entre sí.
Un ejemplo de conjuntos disjuntos, pues tendríamos acá los números pares y los números impares. Esto es un conjunto numérico. Tenemos el 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, y también podríamos decir que los números negativos, el menos 2, menos 4, menos 6, y ahí va. Y por otra parte tenemos los números impares, 1, 3, 5, 7, 9, ahí va. Ahora, ¿cuál elemento de estos conjuntos está aquí y también está aquí? No, no, este conjunto tiene sus elementos y este otro conjunto tiene sus elementos y no se comparten entre los dos conjuntos ningún elemento. Eso quiere decir que estos dos conjuntos son disjuntos. Después tendríamos que ver cuáles son, por ejemplo, los que no son disjuntos son los que comparten elementos. Por ejemplo, los números pares y los números del 0 al 10. 0 al 10. Entonces este conjunto tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces vemos que este conjunto y este conjunto no son disjuntos, porque por ejemplo comparten el 0, el 2, el 4 y todos los números pares están acá. Entonces estos dos conjuntos no son disjuntos. En el caso de una tabla, podríamos decir que algunas entidades son disjuntas, pero en este caso, por ejemplo, comparten la cédula, digamos. Entonces, en ese caso se está compartiendo un atributo. En el próximo video voy a hablar acerca de los atributos. Ya vamos a dejar de lado lo que son las tablas y vamos a entrar un poco en detalle al asunto de los atributos, que hay unas cosas bastante interesantes acerca de los atributos y incluso creo que nos van a quedar algunas cosas sin explicar, pero ahí se irán aprendiendo.